nato de la realidad nacional de nuestro país, con un ojo sumamente crítico, pero a la vez objetivo. Y uno de los temas con los que quiero que podamos comenzar esta conversación es el tema de, sin duda, es desvirtuar a la oposición en este tema de que El Salvador iba a caer en default. El presidente de la República desde el año pasado demostró que no fue así, se ha pagado la deuda, se acaban de pagar 800 millones de dólares y quisiera iniciar incorporando la siguiente nota para poder dar paso a nuestra conversación. Y es que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, detalló que el pago en tiempo de los 800 millones de dólares fue posible en virtud de la recaudación fiscal y otras medidas que impulsa el gobierno de la República. Veamos. El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, muestra solidez en la política fiscal para honrar todos sus compromisos, entre ellos el reciente pago por 800 millones de dólares más intereses. Como algunos dicen, es que no saben de dónde sacamos el dinero. Bueno, del combate a los evasores, de la reducción del gasto público. También lo hemos sacado de los ahorros que hemos obtenido en las compras anticipadas de bonos. Nos ahorramos 288 millones en esas 2 compras anticipadas. Y todas esas son fuentes de recursos nuevos para las arcas estatales. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, expuso que la maniobra financiera aplicada no necesitó de más endeudamientos ni acuerdos con entidades internacionales. Al Fondo Monetario Internacional nosotros no lo hemos buscado para pagar bonos, pero yo se los dije desde un principio. Nosotros tenemos la capacidad de pagar y vamos a pagar. Agregó que el pago de bonos emitidos durante el gobierno de Francisco Flores envía un mensaje de certidumbre a los cooperantes financieros. Y vamos a seguir brindándole seguridad de que cumplimos con todos nuestros compromisos, incluidos, Armando, nuestros bonistas internacionales, como lo hicimos. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha diseñado una programación de los recursos del Estado, entre ellos la recaudación de impuestos que permiten el pago de obligaciones en tiempo, contrario a lo que ocurrió en el último gobierno del FMLN, que condujo al impago en 2017. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Bienvenido, Dagoberto, nuevamente. Muchas gracias. Antes de entrar en materia y entrando en otra materia, quiero presentar estos libros y agradeciéndole a Paquito Palma. A esta cámara, por favor, Dagoberto. Por el obsequio de estos libros. Umberto Eco es un narrador italiano de mucha calidad, de mucha fineza en la estructura de sus textos. Todos lo recordamos en El nombre de la rosa, en El péndulo de Foucault. Esto se llama Número Cero. Es una narración de actualidad, de la vida cotidiana. Búsquelo. El último lector de Ricardo Piglia nos explica qué es la lectura y por qué se lee y cuáles son las características del lector. Fino. Este es un argentino. Santiago Posteguillo, un español, tiene una trilogía sobre la guerra entre Roma y Cartago. Y describe la política de Aníbal. ¿Se acuerdan ustedes? Aníbal, el hijo de Aníbal Barca, de Amílcar Barca, de los cartagineses. Cartago fue fundado por los fenicios, pero era una posición fenicia en África. Llegó a desarrollar una gran civilización en guerra con Roma. Se conoce como las guerras púnicas. Esta es la historia de esa confrontación. Y el fin de Publio Cornelio Escipión, el general romano que ideó la estrategia para vencer a Aníbal. Es una trilogía que empieza con esto, Africanus, sigue con la Legión Maldita y culmina con la traición de Roma, porque los romanos después mataron a Escipión. Ahora, quiero expresar mi preocupación por los acontecimientos de Santa Marta. Entiendo que el gobierno en ese tema
necesita conocer más el tema, y específicamente vos, Nayib, para saber qué es lo que está pasando, qué es la comunidad de Santa Marta, cuál es su historia. Si hay dificultades ahí, debe resolverlo la misma comunidad. Si se trata de resolver acontecimientos ocurridos durante la Guerra Popular, muy bien, estamos de acuerdo que se trabajen todos los acontecimientos, de uno y otro bando, de uno y otro bando. Eso es algo que está pendiente. No sé si el gobierno va a emprender esa acción fina, delicada. Hay que tomar en cuenta la experiencia de Sudáfrica. ¿Cómo abordaron ellos todos los acontecimientos de la guerra? Entiendo que en Cancillería hay equipos estudiando la experiencia de Sudáfrica para usar esa experiencia en nuestra guerra. Se sabe que los detenidos de Santa Marta están aislados y que no tienen relación con su familia. Eso es muy complicado, muy complicado. Debes tener conocimiento de esto, Nayib. También es preocupante la situación de los sindicalistas. Hay sindicalistas detenidos. Todas estas son historias muy preocupantes y las cosas deben estar a flor de piel. A flor de piel. La gente debe saber qué es lo que pasa. Porque en la lucha con los de siempre, yo no debo ni parecerme ni remotamente a los de siempre. Porque si no, yo estoy perdiendo. Vos me preguntabas algo. Le preguntaba precisamente por cómo el país, en este momento, la administración del presidente Nayib Bukele ha honrado la deuda heredada de los gobiernos anteriores, de los gobiernos de Arena y del FMLN. Pagó $800 millones el presidente y hay una oposición que sigue señalando que no es un buen acto lo que ha realizado el presidente de la República. Su lectura al respecto. Sí, este es un tema de maravillas, porque los países siempre tienen problemas económicos pendientes, siempre. Y hay un sistema internacional de préstamos expresado en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, que son como una manada de hienas voraces, dispuestos a devorar a cualquier país que permita las oportunidades para devorarlo. El manejo con estos entes financieros que surgieron después de la Segunda Guerra requiere de gobiernos hábiles, inteligentes, porque deudas estatales siempre van a haber, sobre todo en países como el nuestro, en donde el Estado siempre es pequeño frente al capital privado, tanto oligárquico como burgués local, como el capital internacional. Esa es una característica de la contemporaneidad. Al principio el Estado era el príncipe de Maquiavelo. Luego los partidos políticos fueron el príncipe. Pero hoy, en el mundo de hoy, el príncipe son los bancos y el príncipe son los que expresan el poder económico. Ese es el príncipe. Sometido a ese príncipe están los estados, los aparatos estatales, y también están los gobiernos y también los países. Ese príncipe es un gran puño sangriento que impone sus condiciones. ¿Cómo jugar? ¿Cómo jugar sin que te vuelen la cabeza? Eso es lo que está haciendo el gobierno. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y eso es lo que hacen todos los gobiernos. Excepto los de Eurasia. Excepto los de Eurasia. Nosotros no pertenecemos a la civilización occidental. No. Tampoco pertenecemos a la civilización oriental. Somos una civilización periférica. Periférica. Frente a un gran centro imperial. Siempre lo hemos sido.
Y el manejo de nuestra economía tiene siempre en mente eso. Fuimos periferia de los toltecas, luego periferia de los aztecas, periferia de los mayas, después periferia de los malditos invasores españoles, después periferia de los ingleses, después de los gringos, hoy periferia de los gringos, con el acuerdo de las oligarquías y el acuerdo de las burguesías. ¿Cómo se maneja el universo económico de un pequeño país? Las deudas del país expresan ese poder subyugante económico. ¿Cómo jugar con eso de tal manera que los gobiernos no se paralicen? Que la política económica, educativa, de salud de los gobiernos no se paralicen. De tal manera que los aparatos de Estado conserven siempre su condición rectora de la economía y de la política. Hay un juego fino y delicado del actual gobierno. Alejandro lo explicó muy bien ayer. Te felicito, Alejandro. Te defendés muy bien y defendés muy bien la posición fiscal del gobierno. Ahora se ha pagado una gran cantidad. En este sentido, la oposición necesita sacarle punta a su cabeza y a su cerebro. Claro. Porque si no, yo de repente estoy deseando que se hunda la economía y que se hunda el país. Nos hundimos todos. Entonces se acabó todo, deseando que el gobierno no pague. Y eso es contraproducente. Se ha pagado esto, que es importante. Hay maniobras, por supuesto que hay maniobra financiera y maniobras económicas. Claro, claro. Si el universo financiero es un campo de batalla, es una guerra en donde hay llenas que te quieren volar la cabeza. Hay que jugar con eso. Eso es lo que nos explicó ayer Alejandro y es una buena noticia. De hecho, en el año 2022 se pagó, recordemos, 2 deudas. Una de 604.1 millones de capital y 23.4 millones de intereses. Se ahorraron. Salimos con la primera compra anticipada, decía ayer el ministro Zelaya, de deuda de los bonos 2023 y 2025. Solo del 2023, el año pasado, se compraron 196 millones. Y era lo que señalaba, con la compra se ahorró 23 millones. Es precisamente esos movimientos que usted señala. Son maniobras de los débiles frente a los poderosos. Ya pasó el momento en donde los estados tenían autonomía e independencia. Ojo, siempre hay que buscar esa autonomía y esa independencia, tanto de los estados como de los gobiernos. Y no conviene olvidar que el gobierno es el administrador de la política del Estado, que entre el gobierno y el Estado puede haber guerra. Y esa guerra sería una buena noticia en el caso de nuestro país. Vamos a ir al primer corte, vamos a ver si podemos retomar algunos de los audios nuevamente del ministro Zelaya antier que nos acompañó en la entrevista con Armando Godoy, en la entrevista de El Noticiero, para tomar un poco de sus palabras. Vamos a la pausa, ya volvemos. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación nacional, llega ahora hasta la puerta de tu casa. Suscríbete y recibe las noticias desde la comodidad de tu hogar. Estamos llevando la noticia a todo el país para conocer la verdad que otros quieren ocultar. Ahora El Salvador tiene un periódico que cuenta el otro lado de la historia y llega directamente a tu casa. Suscríbete llamándonos al 2207-5250. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. ¿Quién dijo que tenemos que hacer las cosas igual? Es momento de hacer las cosas diferentes.
de crear recuerdos para toda la vida. Transfer 365. El servicio 100% digital y gratuito para realizar transacciones inmediatas, libre de comisiones interbancarias y disponible las 24 horas, todos los días del año. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Ya vamos a mostrar donde el ministro de Hacienda, el ministro Zelaya, daba esta explicación. Voy a retomar algunas de las palabras que dijo el ministro. Decían un país empobrecido hace una apuesta por el Bitcoin, se va al borde del incumplimiento, vaticinando que por la apuesta económica de futuro que nosotros hemos realizado había comprometido las finanzas públicas. Yo lo dije en un principio, la inversión hecha es menos de un 0,5%, no llega ni al 1% del presupuesto general de la nación, recalcaba el ministro Zelaya. Una cosa es ser un país pobre y otra cosa es ser un país empobrecido. Alejandro hablaba ahí de un país empobrecido. Es diferente a ser pobre, porque el país es empobrecido porque lo han empobrecido. Los países son pobres o son ricos. En ocasiones los países son ricos en recursos naturales. Tienen oro, tienen uranio, tienen petróleo, tienen litio o tienen tierras raras. Ricos. Pero no tienen condiciones para extraer esas riquezas y mucho menos para procesarlas. Y aparecen los grandes tiburones de las transnacionales que hacen eso. Y se llevan el 80 o el 90% de esa riqueza. Esos países se empobrecen. En el caso de nosotros, un país de 20,000 kilómetros cuadrados, con un solo río que se está muriendo. Ojo, Nayib, has de hacer lo necesario para salvar ese río, porque de eso depende todo. No tenemos otro río. Mira qué empobrecimiento. Claro, tenemos la riqueza de la gente, del pueblo, que es el pueblo más maravilloso del mundo, más inteligente, más valiente, más heroico, resistente. Ese es el recurso fundamental para superar el empobrecimiento. Empobrecimiento. A eso se refirió Alejandro en su exposición. La lucha es contra el empobrecimiento y esto supone lucha contra los empobrecedores, tanto nacionales como internacionales. Y esto supone inevitablemente una confrontación, pero al mismo tiempo un acuerdo. No hay confrontación sin concertación, ni hay concertación sin confrontación. El tema es con quién concertar y con quién confrontar. Porque si se concerta con los enemigos del pueblo, se fracasa. Se fracasa. Y se necesita una concertación con las fuerzas interesadas en transformar el país en beneficio de la gente. En beneficio de la gente. Y esto supone una concertación con las fuerzas internacionales que también estén en esa línea. Por eso es muy importante la figura que Alejandro usó ayer del empobrecimiento. Somos un país empobrecido. Esto fue lo que dijo el ministro Zelaya entre muchos puntos que abordó. Nosotros no lo hemos buscado para pagar bonos, pero yo se los dije desde un principio. Nosotros tenemos la capacidad de pagar y vamos a... Ahí está, nosotros tenemos la capacidad y vamos a pagar. Y también decía el ministro Zelaya, que creo que es sumamente importante señalarlo, que nuestro país durante los gobiernos de Arena y el FMLN no podían pagar sus deudas, no había capacidad económica y específicamente en el año 2017 nuestro país cayó en default. Ningún medio internacional, ningún experto habló. Pero hoy nosotros estamos dando estos pasos y de nuevo guardan silencio. Sí, es que tiene lógica.
en el país se desarrolla una lucha a muerte. El gobierno no es un gobierno revolucionario, no. Tampoco es un gobierno que está haciendo transformaciones profundas, no, tampoco. La naturaleza del gobierno no es ese. Y vos te puedes preguntar entonces, ¿de dónde viene la confrontación? ¿De dónde viene la guerra? La guerra. Es que lo que hay es un cambio en los administradores del aparato del Estado. Administradores del aparato del Estado. Hay una lucha por rescatar el Estado. Eso parece simple. No lo es. Para transformar el aparato del Estado, de nuevo, es una gran confrontación. ¿Y quién administra ese aparato? Observen ustedes que lo que está en lucha no es quién administra el capital, no, el capital sigue en manos de los señores oligarcas. Es decir, que son ellos los que conservan el poder. No está en lucha el poder. Lo que está en lucha es la administración del aparato del Estado. Esto quiere decir que en una primera línea, lo que se llama oposición expresa los intereses de los sectores que fueron desalojados de la administración del aparato del Estado. Léase partidos políticos. Eso aparece en primera línea. Pero esos sectores el pueblo le voló la cabeza en las elecciones que ya conocemos. No viene de ahí, viene de los sectores oligárquicos, dueños del aparato y dueños del poder. Ahí viene la confrontación. ¿Y el gobierno es antioligárquico? No parece serlo. Pero son los administradores, están administrando eso. En esa administración se usan las mismas tácticas de ayer y tácticas nuevas, que son las que despiertan irritación. Claro, el gobierno necesita comunicación con la gente, información a la gente. Necesita que los ministros del gobierno estén en la calle, que salgan de sus oficinas, que hablen con la gente, que le expliquen a la gente la esencia de su política. Todos los ministros. Como se necesita más comunicación en todos los temas y en todas las líneas del trabajo. En el DOM. Nunca el DOM debe llegar a una comunidad, arreglar la calle sin hablar antes con la gente. No, jamás. Es más, la gente ha de decir qué es lo que necesitamos que se arregle. Esta es una escuela importante. Si vos, DOM, llegás a una comunidad, no hablas con nadie, arreglás la calle, haces buen trabajo y te vas, has perdido. Porque el trabajo del DOM no es técnico, es político. Estos son dificultades que hay que superar en el territorio de la administración. ¿Qué es de lo que estamos hablando? De dónde viene la confrontación y la guerra. Termino esta parte diciendo que el gobierno necesita responder también. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Recordemos que la Dirección de Obras Municipales está realizando intervenciones en diferentes puntos del país y ha señalado en reiteradas oportunidades el señor Ovirne, su director ejecutivo, cómo se han mantenido estas conversaciones con los alcaldes, que tendrían que ser las figuras que reciben a la población, a los ciudadanos, para poder conocer cuáles son sus necesidades. Vamos a la pausa, siga con nosotros en Entrevista M. Diario El Salvador. Búscalo a solo 25 centavos. Da un paso adelante con la facturación electrónica.
el sistema del Ministerio de Hacienda que te permite optimizar los procesos de facturación ahorrando tiempo y costos en tus trámites. Más rápida, más rentable, más confiable. Regístrate ingresando a factura.gov.sb. Continuamos avanzando en la modernización del Estado. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Nuestro país sigue mejorando y los medios públicos también. Hace 3 años empezamos a sentar las bases de lo que estaba en el descuido total. Empezamos a producir contenido con una calidad que no se había visto antes en medios públicos. Una franja completa de entretenimiento para una nueva generación de salvadoreños. Noticias y entrevistas que realmente fueran nuestra voz. Un programa infantil con mucho amor y un nivel de calidad mundial. Ahora Canal 10 y Radio El Salvador se mueven a un nuevo espacio para seguir mejorando cómo los salvadoreños se informan y se educan. Ahora, desde el Foro Alfa, este es un nuevo ciclo para los medios públicos. El Plan Control Territorial ha destacado en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno, me refiero a la 7ª cumbre de la CELAC, fue el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, el doctor Félix Ulloa, quien representó a nuestro país, y muchos países, entre estos Guatemala, Perú, Ecuador, Honduras, Colombia, Costa Rica, han mostrado su interés por replicar e implementar las acciones del Plan Control Territorial. Veamos la nota. Hacer un combate frontal regional contra las pandillas que también afectan a otros países es la idea que llevó el vicepresidente a esta cumbre y aprovechó para promover a nivel latinoamericano las contundentes medidas de seguridad creadas por el presidente Nayib Bukele. El Salvador pone a disposición, como lo hicimos con Naciones Unidas, el exitoso plan que hemos puesto en práctica en nuestro país. Es un producto 100% salvadoreño que nos ha dado mucho éxito. Estamos ya en la 5ª fase, la fase de extracción. En su intervención, el vicemandatario salvadoreño destacó en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños los avances que está teniendo el país al poner en la cárcel a terroristas para garantizar los derechos de la población honrada. Con una efectividad que no ha dejado una huella sangrienta como dejan todas las guerras, hemos declarado la guerra contra las pandillas, haciendo uso del jus ad bellum, ese derecho que tenemos los estados de salir en la protección de nuestras poblaciones. El Plan Control Territorial es una estrategia que sirve como referente para países que sufren violencia por grupos delictivos. El éxito de este plan y las consecuencias que ha tenido para el desarrollo económico y social de nuestro país, no solo significa haber traído de nuevo la paz y la armonía a las comunidades, sino también garantizar una serie de desarrollos y proyectos económicos que no se podían llevar a cabo por el control que tenían los grupos criminales en más de un 30% del territorio nacional. El vicepresidente Félix Ulloa resaltó que como parte del Plan Control Territorial se han construido centros urbanos de bienestar y oportunidades cubos para generar una cultura de inclusión y prevención de la violencia en los municipios que eran estigmatizados como peligrosos. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. El presidente Nayib Bukele, un presidente joven, es personaje del año 2022 y es uno de los mandatarios con mayor popularidad en el mundo, con mayor aceptación. Sin duda, el Plan Control Territorial, en mi opinión, ha sido una transformación profunda, Dagoberto. Nuestras comunidades se han transformado, nuestros niños ya no están encerrados tras las rejas de las casas, ya no se vive ese ambiente. Nuestro país se ha transformado en el sentido que ya no se registran 30 homicidios por día, en que ya no se pagan millones de dólares de extorsión. Es una transformación profunda para El Salvador que abre nuevas oportunidades. Ciertamente se trata de una situación muy importante en el terreno de la correlación de fuerzas en el país. La guerra social, que esa es la naturaleza de esa guerra, tiene una primera línea económica, porque la pandilla era una fuerza económica, empresarial, poderosa, con muchos rostros, que competía
con el mundo de la empresa privada. Esto antes de la seguridad está esta línea económica. La guerra resolvió esta línea económica, pero también resolvió el problema político del poder. Porque esta pandilla, que nació hace 30 años en el escenario de la solución negociada de la guerra de 20 años, que nació allí, aparece como pequeños grupos. Luego se transforma en una fuerza política cuando descubre el territorio y se convierte en pandilla. Pero luego se convierte en una fuerza económica y finalmente se convierte en una fuerza militar. Todo eso es lo que se enfrenta. Aparentemente se trata de una simple línea operativa. Y es cierto, hay importantes valores operativos en esa confrontación. Es cierto. Pero esa naturaleza política de la confrontación en una guerra, que es propio de toda guerra, el corazón político. Aquí estamos frente a un proceso. Dentro de esa guerra, este es un primero o segundo momento de la confrontación, porque no hay que olvidar que detrás de cada pandillero hay un hijo o dos hijos, una mujer, una mamá, una familia, que vivían de la renta. Todos esos miles y miles de personas vivían de esa renta. Eso ha quedado en el aire, totalmente. Entonces, la primera línea es la confrontación o la represión. Aquí hay éxito. Que era urgente. Claro, por eso es la primera línea. Esto ha venido a oxigenar a la sociedad en general. Y en este momento, quizás es el principal logro del gobierno. Lo que más proporciona oxígeno a las personas. Hay un sentido de tranquilidad, un sentido de libertad. Hay condiciones para el desarrollo de múltiples actividades económicas en diferentes comunidades. Que viene a dinamizar la economía. Por supuesto, por supuesto. Y ese sentido de libertad propicia las capacidades de organización y de movilización del pueblo. Este es el rostro político de esa confrontación. Es decir, como toda guerra, tiene diferentes rostros. Pero hoy por hoy me parece a mí que es el punto de mayor éxito del gobierno. De mayor éxito. Por eso tiene un reconocimiento internacional. Porque este es un fenómeno también internacional. Que responde al debilitamiento de los aparatos de los estados. Y a las crisis económicas. En un estado pobre estalla esto, pero también en un estado rico. Por eso hay grandes pandillas en Brasil. Y nadie piensa que Brasil es un estado pobre, ¿verdad? Inmensamente rico, pero empobrecido. Es el mismo fenómeno para un país como nosotros, que solo tenemos un río. Esos países no, tienen todo, inmensos ríos, agua, pero son empobrecidos, por eso tienen pandillas. Claro, si la experiencia de un pequeño país como El Salvador sí sirve y puede servir y puede ser útil, es importante que se aplique lo bueno de esta experiencia, que no ha terminado todavía, no. Y los organizadores del gobierno saben que no ha terminado todavía. Ni sus aspectos operativos, ni sus aspectos políticos. Los mismos acuerdos de paz de la guerra de 20 años. Lo que hicieron fue simplemente terminar con la guerra.
pero no terminar con el conflicto. Mira qué fenómeno. El nombre de acuerdo de paz es discrecional. Discrecional, circunstancial. Vamos a la pausa, ya volvemos. Seguimos conversando con Dagoberto Gutiérrez esta mañana en Entrevista M. Gracias por sintonizar Canal 10. Ya volvemos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Mantener un estilo de vida saludable también ayuda a reducir las complicaciones por COVID-19. Los grupos con más riesgo de mortalidad son los adultos mayores y las personas con obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. Por eso, pon en práctica estas recomendaciones. Aliméntate saludablemente con una dieta balanceada para acercarte a tu peso ideal. Haz actividades al aire libre. Así respiras aire fresco y recibes algo de sol, lo que tu cuerpo necesita para producir vitamina D. Toma por lo menos 2 litros de agua al día para mantener tus riñones saludables. Reduce el estrés dedicándote tiempo a ti mismo, por ejemplo, haciendo yoga o leyendo un libro. Trata de dormir no menos de 6 horas al día. Incluye cítricos en tu dieta, como limones, naranjas o mandarinas. Evita el consumo de bebidas alcohólicas, alimentos altos en azúcar o en grasas saturadas. Hoy más que nunca, debemos cuidarnos entre todos. Mantente saludable. Gobierno de El Salvador. El cerco de seguridad del municipio de Soyapango, que es parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, ha logrado reducir la tasa de homicidios en este municipio, que por años fue considerado como uno de los más peligrosos de nuestro país. Esta estrategia del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, ha permitido bajar la tasa de homicidios de 73 a 3 por cada 100.000 habitantes en el año 2022. Lavar el vehículo en una colonia que no era en la que se vivía era un riesgo. Nos explica Oscar, que lleva años viviendo en Soyapango, municipio que se ha transformado con las medidas de seguridad del gobierno. La actividad delictiva ha casi desaparecido en el municipio. Y prueba de ello es que la mayoría de nosotros, las personas más jóvenes, podemos andar con total libertad. En las calles y pasajes de las diferentes colonias de Soyapango era común encontrar cintas amarillas que componían el escenario de homicidios. Durante los gobiernos de Arena y el FMLN la tasa de homicidios era de 73 por cada 100.000 habitantes, pero en 2022 el actual gobierno logró reducir drásticamente a 3 por cada 100.000 habitantes. ¿De qué había riesgo antes? Digamos por el tema de las pandillas, ¿verdad? Que uno no podía llegar a colonia contraria porque tenía miedo a ya no salir de ahí con vida. O sea, uno anda más tranquilo, ya no anda con aquello de que ando en otro sector que no es lo mismo donde yo vivo. En colonias como La Guayacán, El Limón, San José, todas las etapas de Montes de San Bartolo, ahora los jóvenes pueden practicar deporte y realizar cualquier tipo de actividad sin riesgo de perder la vida. En el pasado era lo contrario. Según un estudio realizado entre 2012 y 2018, el 52.4% de los homicidios ocurridos en Soyapango tenía como víctima un joven. Se puede salir a cualquier lado y todo. Ajá, incluso en la noche no da mucho miedo ya salir. Sí, es muy diferente. Pues antes era muy difícil venir a las canchas y venir a jugar. Muchacho que yo conocía, nosotros lo teníamos que traer para que él pudiera pasar con nosotros, porque si no, lo paraban. Este municipio está cambiando. Sus habitantes y personas que no residen aquí disfrutan sin pandillas, en condiciones más sanas y seguras que serán heredadas a las nuevas generaciones para su desarrollo como la tan soñada ciudad industrial. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Muestro el municipio, un saludo a todos los habitantes de Soyapango, porque es la realidad que se vivía en muchos otros municipios. Recientemente conversaba con un criminólogo con muchísima experiencia y decía, el 80% de los municipios de El Salvador estaban
no me gusta decir la palabra, pero dominados por las pandillas. Un mapa que se ha transformado afortunadamente y que ya no es así. Esto es innegable, Dagoberto. Correcto, correcto. Y por eso es que en este momento el principal problema de la sociedad es la economía. Ya no es la seguridad. Que es un problema mundial, además. Claro, claro. Así aparece en una de las últimas encuestas, me parece que en la de la UCA. El problema es la economía. Mira el movimiento en la percepción de la gente. Por años el problema fue la seguridad. Por años. Eso no quiere decir que no hubiera problemas en la economía. ¿Cómo no? Pero era la seguridad lo que ahogaba la vida en las comunidades. Hoy no. Ya en esta encuesta el tema es la economía. Ojo. Esto significa que la realidad de la sociedad humana, se mueve. Y pasa ya a poner los pies sobre la tierra. Según esa encuesta, el problema de los seres humanos es ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Cuáles son tus medicinas? ¿Cuál es el salario? ¿Cómo dormís? ¿Cuántas colchas tenés para dormir? ¿Tenés agua en tu casa o no tenés agua? La economía. En esa encuesta, ese es el principal problema hoy. Es decir, resuelto el problema de la seguridad, el ser humano tiene el chance hoy de poner los pies sobre la tierra. Y en esa encuesta, por lo menos en esa encuesta, yo no sé si en otras, la gente ya con los pies sobre la tierra dice, no, el problema es ¿qué vamos a comer? ¿Qué acceso tenemos a los frijoles? A las tortillas tostadas, al pedazo de queso, queso fresco o queso seco. Y sin olvidar todas las medidas económicas que el gobierno ha implementado desde el año pasado y que, como muchos salvadoreños lo han expresado a través de diversos estudios, sí ha beneficiado, sí ha apoyado. Por supuesto, como ningún gobierno. Hay que saber que hoy el capitalismo, sobre todo el capitalismo occidental, está en una profunda crisis. Y esto nos implica a nosotros. Nosotros conocemos Occidente a través del estudio de Homero en la Ilíada y en la Odisea. Pero como estamos chiquitos cuando leemos esos libros, yo los leí en Chalchuapa, no nos damos cuenta de qué es lo que estamos leyendo. Pero después, cuando uno crece y el cerebro de uno puede captar algo de la realidad, se da cuenta de que esa es la civilización occidental. Esa civilización está en crisis. Y aunque nosotros no seamos de esa civilización, sino que seamos de una civilización periférica, de todos modos nos arrastra. Y hay una crisis planetaria. Yo entiendo que el gobierno le está poniendo coco a eso, coco a esto, de tal manera que siempre tengamos frijoles, que siempre tengamos tortilla, que ya, queso. Si tenemos carne, qué bueno, qué bueno. Si tenemos pescado, qué bien. Y sin duda los inversionistas están viendo en nuestro país un nicho de oportunidades. Usted lo decía, lo más grande que posee El Salvador es nuestra gente, el talento humano laborioso. Y creo que no podemos negar las oportunidades que están llegando de inversionistas también para generación de empleo. Por supuesto. Que en el pasado, en el gobierno de Mauricio Funes, fue una fábrica de empleos que jamás se vio y que jamás se vieron resultados. Por supuesto. Hoy es lo contrario. Sí. El número de personas que han ingresado a la vida laboral ha aumentado muchísimo. Por supuesto. Todo eso está en esa dirección. Y sin duda el gobierno ha de impulsar lo necesario para que produzcamos ciencia y tecnología. Ciencia propia, Nayib Armando, ciencia propia.
Porque si un país va a tener ciencia, debe producirla. Nadie te va a regalar la ciencia, nunca, nunca, jamás. En la historia no es así, nunca ha sido así. Tenemos que producirla. Y hay un paso importante cuando el presidente de la República da esta importante inversión en el tema de educación a los niños, el tema de la entrega de las computadoras, el tema de un trabajo articulado con la primera dama de la República para ver desde los espacios que van a albergar a nuestros niños en las comunidades de todo el país. Por ahí se empieza. Y por ahí se ha empezado. Desde el principio, como dice la primera dama. Desde los niños y las niñas, desde el kinder hasta la universidad. Si yo empiezo a transformar desde arriba, desde la universidad, sin transformar desde abajo, que entiendo que es el trabajo de Gabriela, estoy fallando. ¿Cómo estoy fallando? Ahora desde el nacimiento. Desde allí, justamente desde allí, hasta la universidad. ¿Cuántos ingenieros necesitamos? ¿Cuántos ingenieros químicos? ¿Cuántos ingenieros nucleares? Ciencia de nosotros, ciencia propia. Nadie jamás te va a regalar ciencia. No, nunca. Nunca. Hay amigos. Debemos tener amigos que nos ayuden en eso. Y hay amigos que nos ayuden en eso. No debemos equivocarnos. No debemos equivocarnos. Nunca en eso. Siempre se tienen enemigos. Y siempre se tienen amigos. Hay que tener la menor cantidad de enemigos. La menor cantidad. Y no podemos dejar de mencionar a la diáspora, lo hago con mucho cariño porque es una diáspora que hoy está más cercana que nunca, que quiere retornar muchos a El Salvador, que muchos están invirtiendo y están encontrando en su país un país que siempre soñaron. Esto es muy importante, muy importante. Nosotros tenemos millones de personas trabajando y produciendo riqueza para los Estados Unidos. Una parte pequeña, mínima, de la riqueza que los salvadoreños producen en los Estados Unidos viene al país en forma de remesa. No es una generosa conducta de los Estados Unidos. Si les estamos produciendo riqueza a ellos, millones de gente produciendo riqueza. Se trata de gente muy trabajadora, gente muy inteligente. Ahora, se necesita una política inteligente frente al emigrante. Muy inteligente. El emigrante debe legalizar su situación en el país donde esté. Legal. En eso ha de trabajar el gobierno. En toda la línea. 2. El emigrante ha de participar en la política del país donde esté. Hacerse diputado, hacerse alcalde, hacerse presidente de los Estados Unidos. 3. El emigrante debe tener una relación sintiente con el país que lo vio nacer. Debemos ser leales con esta patria que nos vio nacer en primer lugar. Y ahora, esa relación debe cultivarse. Aquí está tu casa. Esta es tu casa. Así como le dicen a uno en el aeropuerto de Addis Abeba, en Etiopía, en donde hay un rótulo que dice, ha llegado a tu casa. Eso tiene que ver con que ahí nació la humanidad. Ahí nació la humanidad. Igual aquí. Esta es la casa. Pero han de estar en los Estados Unidos. Y finalmente se ha de organizar una emigración, de modo que cada gente que venga aquí ya tenga construida su casa, su todo. Gracias, Dago. Se nos acabó el tiempo. Siempre es un placer conversar con usted. Gracias por haber estado con nosotros y gracias también por los consejos para tener lectura para buenas semanas. Un abrazo para todos. Lean siempre. Eso ayuda hasta para entrar al cielo. Antes de entrar al cielo te va a preguntar Santo Tomás de Aquino, ¿y ya leíste este libro de Posteguillo? Te lo van a preguntar. Y si no lo han leído,
no te van a dejar entrar. Gracias, Dago. Le agradezco muchísimo su tiempo esta mañana en Entrevista M. Kelvin, Stephanie, de esta manera ponemos punto final a nuestra entrevista. Hemos hablado de diferentes temas y uno de los temas que ustedes saben que a mí me apasiona muchísimo es el tema de nacer con cariño, de la primera infancia. Coincidíamos con Dago y, como lo ha dicho de manera insistente la primera dama de la República, no hay que perder una generación más, hay que comenzar desde el principio, y Dagoberto Gutiérrez lo ha dicho esta mañana, hay que comenzar así y continuar con esta apuesta en El Salvador, así como los planes de seguridad que afortunadamente le han devuelto la tranquilidad a los salvadoreños. Compañeros, se quedan con más noticias, que tengan feliz día. Gracias igual, Marisol, feliz día para usted y para su invitado. Muchísimas gracias por la entrevista AM. Nosotros también tenemos que continuar con más información y, como lo mencionaba Marisol, el país continúa transformándose desde diversas áreas de una manera integral. Cambios que son evidentes día con día. Vamos a retomar la información y vamos a retomar también la información del tráfico. Carretera Sonsonate, allá se encuentra Fiorentina Campos y precisamente vamos con ella. Buenos días, Fiorentina, adelante, muy buenos días, coméntanos. Qué gusto me da saludarlos una vez más, compañeros, y a toda nuestra audiencia de Noticiero El Salvador. Esta vez nos hemos